No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Hola, buenas tardes. Hay algo muy saludable por encima de creencias, de preferencias, de opiniones, incluso de sentimientos. Hay algo muy saludable, creo yo, es mi opinión, alrededor de la visita del Papa a España, que es una de las grandes noticias, o la gran noticia de estos días. Y es la cantidad de debates que ha generado. Estos días hay ruido, hay mucho ruido, a mí me parece un ruido además muy interesante, porque ahí aparecen pues, los elogios, aparecen las críticas, el intercambio de argumentos, que además que puede ser muy duro, normal, con temas como la pederastia, el aborto, la eutanasia, la financiación de la propia Iglesia, el carácter supuestamente aconfesional, bueno, lo tiene sobre el papel de España, preguntarnos qué hacían anoche tropecientos ministros en una misa, no sé, muchas cosas. Debates políticos, sociales, ciudadanos, artísticos incluso, por el espectáculo de ayer en la Sagrada Familia, que fue muy hermoso. Bueno, a mí me parece saludable todo esto. Y sobre todo cómo los discursos de León XIV han puesto en el escaparate de la conversación pública asuntos de gran importancia que ya estaban, pero que han resucitado o se miran desde ángulos diferentes, como la guerra, desde luego, la guerra, la paz, la necesidad de no convertir la política, al menos la española, en la batalla de Normandía todas las semanas, la amenaza global de los tecnooligarcas, bueno, y hoy más que nunca la inmigración. La inmigración es el gran debate que recorre Europa, que recorre el mundo, pero que en el caso concreto de Europa, o sea, en el nuestro, va a definir el futuro. Eso está clarísimo. Porque es verdad que el Papa ha dicho hoy, hace un rato, en Arguineguín, en Canarias, que la dignidad no tiene pasaporte, que es una gran frase. Eso que decía el otro día Antón Losada, que es una máquina de dar titulares. La dignidad no tiene pasaporte. Es verdad, tiene más razón que un santo, por llevarlo a las frases de inspiración religiosa. Pero luego, la realidad es otra, empezando por Italia. Joan Solés, buenas tardes, buonasera. Buenas tardes, buonasera. Hoy desde el Ayuntamiento de Las Palmas, que nos ha dado todas las facilidades para esta conexión, y también a los compañeros de Ser Canarias. Claro, es que la política migratoria de Giorgia Meloni contrasta notabilísimamente con los mensajes que está dejando el Papa hoy mismo en Canarias, ¿no? En fin, yo creo que mucha gente ya lo sabe, pero está bien que lo subrayemos hoy. Sin duda, pero en cualquier caso sin citar a Meloni, sin citar a ningún político y tampoco otros jefes de Estado o de Gobierno. Fíjate, Carles, hay frases que se parecen pero en realidad engañan muchísimo. El Papa León XIV y la primera ministra italiana Meloni han defendido los dos en las últimas horas el derecho a no emigrar, exactamente la misma expresión, pero en mundos absolutamente opuestos. En el muelle de Arguineguín, donde llegan los cayucos, aquí el Papa ha hablado claro, ha pedido que nadie tenga que abandonar sus casas sin hambre, sin guerra, sin persecución, y ha lanzado un reproche a Europa. No se puede proclamar la dignidad humana en Europa y acostumbrarse al mismo tiempo a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas. El emigrante no es una cifra, no es un expediente, según el Papa, que nos ha preguntado, ¿qué mundo hemos construido si tantos tienen que arriesgar la muerte para buscar la vida? Narices. Bueno, narices lo digo yo, no el Papa. A 3.000 kilómetros de distancia en el Parlamento italiano, la señora Meloni ha defendido en las últimas horas una idea bien distinta de ese derecho a no emigrar. Ella dice que se queden en su casa para que se reduzcan los desembarcos, las repatriaciones, las deportaciones a Albania y el fortalecimiento de las fronteras. Y ha afirmado que con esta fórmula, la suya, particular en Italia, pues ha conseguido reducir el 80% de las llegadas de inmigrantes en el sur del país. Y hay una frase también que ha dejado el Papa en uno de los discursos de este mediodía, diciéndole a las personas que en un momento desean o se ven en la necesidad de emigrar, que no escuchen cantos de sirena. Quiero decir que no sé, también era una referencia, no sé si a las falsas promesas, a las mafias que trafican con personas o lo que sea. Pero cuando digo que las frases que son muy buenas y que, en fin, todos no, pero bueno, muchos podríamos suscribir y la realidad es otra,
Vamos a poner otro ejemplo muy concreto. Por cierto, Isaías, Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Chollín, buenas tardes. Chollín, bienvenido, Hola, buenas ¿qué tal? tardes. Muy buenas. Hoy publicas otro artículo del que hablaremos porque conecta directamente con lo que estamos comentando ahora mismo. Bueno, es que mañana entra en vigor el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Y la próxima semana se votará el reglamento de retornos que contempla la creación de campos de deportaciones en terceros países fuera de las fronteras comunitarias. Que ahí, por cierto, España es el país más crítico, y no sé si el único, pero casi, con esta medida concreta. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo. Buenas tardes, bienvenido a La Ventana, tú también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto mañana, Sí. bueno, cuéntanos, recuérdanos las claves de este pacto. Sí, mira, yo creo que es interesante que tenemos que diferenciar entre el Pacto sobre Migración y Asilo, que efectivamente entra en vigor mañana, y luego, por otro lado, el llamado Reglamento de Retornos, que se vota la semana que viene en el Parlamento Europeo, pero que sabemos ya que cuenta con los votos necesarios para que salga adelante. Son dos elementos que sirven para explicar el giro en la política migratoria de la Unión, pero son dos cosas diferentes y vamos a intentar explicarlo. Vamos a empezar por lo inminente, que es el Pacto, que entra en vigor mañana. Para que nos entendamos, Carlas, este pacto sería como una especie de paraguas legislativo, ¿no? Es decir, un paquete de normas, en concreto de 10 reglamentos, que nace para intentar armonizar la respuesta de todo el bloque a la complejidad del fenómeno migratorio. Es decir, que no haya, por así decirlo, 27 respuestas diferentes. Buscar coordinar las respuestas, que haya más colaboración entre los Estados, y tiene un pilar central en este pacto, algo que en principio sobre el papel suena bastante bien, que es el llamado mecanismo de solidaridad. Es decir, lo que se busca es que aquellos países donde en ocasiones se tienen mayor presión migratoria, fundamentalmente los países del sur, los países mediterráneos, España, Italia y Grecia, no se queden solos a la hora de atender y de atender adecuadamente, diría yo, a estas personas, y no se queden solas en el acompañamiento, en el proceso que empieza en el momento que solicitan asilo, ¿no? Entonces se establece este mecanismo de solidaridad por el cual el resto de estados que no sufrirían tanta presión migratoria se ven obligados, porque es algo vinculante, a acoger a personas, ¿no? A través de una especie de cuota de reparto. ¿Qué ocurre? De ahí que haya algunos detractores y críticos, que se ha ofrecido una especie de plan B. Aquel que no quiera acoger a personas migrantes tiene una opción, que es pagar hasta 20.000 euros por persona a la que no quiera acoger. Este dinero iría a una especie de fondo y con ese dinero se pagaría la atención en los países de origen. Digamos que esto fue la única forma de que los grupos más a la derecha y sobre todo los gobiernos más conservadores o de extrema derecha cedieran, ¿no?, para aprobar este mecanismo de solidaridad. Este pacto entra en vigor mañana y es interesante también subrayar que esto se aprueba hace 2 años, in extremis, en los últimos compases de la legislatura pasada. ¿Qué ocurre? Que entra en vigor 2 años después, cuando en esta legislatura la aritmética parlamentaria del Parlamento Europeo es completamente diferente, porque tenemos una mayoría posible, que es la que forma el PP con los grupos de extrema derecha, que no olvidemos que son 3, y que son esos grupos, esos 4 grupos, los que han negociado y los que van a aprobar la semana que viene esa segunda pata de este giro, que es el reglamento de retornos. Muy rápido, ¿qué busca este reglamento de retornos? Bueno, parte de una premisa que es un dato, que es que del total de órdenes de expulsión de personas en situación irregular en la Unión Europea, se ejecutan el 28%. Para la Comisión esto es inadmisible, es un dato que preocupa mucho al PP y a los grupos de extrema derecha, y con este reglamento lo que buscan es agilizar o simplificar el proceso de expulsión para que aumente ese porcentaje. Y según los críticos, esto sería a cambio de vulnerar las garantías procesales de las personas. Y la otra clave de ese reglamento es que se habilita, se da luz verde, se sientan las bases jurídicas, si queremos, para la creación de centros de deportación en terceros países, en países extracomunitarios, el llamado modelo Meloni. Serán en países que tengan previamente un acuerdo de asociación, pero claro, son países, si me permites, donde en ocasiones el respeto a los derechos humanos a las personas migrantes pues es bastante cuestionable, ¿no? Como Túnez o como Marruecos. Este reglamento va a salir adelante la semana que viene, porque cuenta con los apoyos del PP y los grupos de su extrema derecha, pero cuenta con el rechazo del resto de la Eurocámara, desde el centro, los liberales, hasta la izquierda. Si te parece, escuchamos a Estrella Galán, que es eurodiputada de Sumar y pertenece al grupo de la izquierda. El reglamento de retorno es la normativa más cruel que vamos a aprobar en toda esta legislatura. El reglamento del retorno da una vuelta a todos los valores fundacionales de la Unión Europea.
el principio de solidaridad y de esa Europa que en algún momento abanderó la acogida, la solidaridad, desarrolla toda una serie de instrumentos en esa maquinaria de deportación masiva, porque además es que juega con el eufemismo de llamarle reglamento de retorno. El retorno siempre ha sido un elemento voluntario, entonces empezamos ya por calificar como retorno, engañando con las palabras lo que no es un retorno, lo que es una expulsión. Claro, lo que está claro, Carlas, es que se está externalizando la responsabilidad de la Unión Europea para atender y atender dignamente y con unos estándares, en fin, que tenemos o que tendríamos que tener en la Unión Europea a estas personas enviándolas a terceros países. Por cierto, también a menores de edad. Se podrán enviar a menores de edad siempre que estén acompañados de sus padres. Los menores no acompañados no podrán ser enviados allí, pero en cualquier caso gana el modelo Meloni, ganan los modelos más ultras y ganan las tesis más duras contra la migración irregular. Claro, es que en esos 2 años que comentabas, donde ha cambiado el equilibrio político dentro de las instituciones europeas y del Parlamento fundamentalmente, se han incorporado al debate público. Bueno, en España tenemos este concepto de la prioridad nacional, que esa especie de trampantojo que nos están colando por todas partes, pero es que si ampliamos un poquito el foco, porque la historia se escribe, en fin, con plazos un poquito más extensos que un par de años, en una década, Alemania, por ejemplo, en una década, ha cambiado en tiempos de la canciller Angela Merkel de acoger a casi 1 millón de sirios que huían de la guerra a estar ahora mismo en pleno debate para endurecer, y de qué manera, todo lo que tiene que ver con la gestión de la inmigración. Corresponsal Carmen Viñas, buenas tardes, tú también. Hola, buenas tardes. Venga, súmate a la conversación y aporta iba a decir el minuto de juego resultado ya por la cosa del mundial. Claro. No. Aporta el momento de cómo está este debate ahora en Alemania. Bueno, pues aquí el avance de la ultraderecha ha empujado a los partidos tradicionales, como la CDU del canciller Merz e incluso el Partido Socialdemócrata, a endurecer su discurso migratorio. Alemania mantiene ahora mismo controles permanentes en las fronteras terrestres desde 2014, que mucha gente igual no lo sabe, pero esto es así, y estamos dentro del espacio Schengen, pero bueno, se ha pedido permiso a Europa para realizarlo. Está rechazando a muchos solicitantes de asilo directamente en la frontera. Ha aumentado las deportaciones, incluso por primera vez a Afganistán, y a pesar de no tener relaciones diplomáticas con los talibanes, que también ha sido increíble. Ha reducido incentivos para la inmigración irregular y ha puesto en marcha medidas mucho más severas contra los traficantes de personas. Desde luego, el número de entradas irregulares ha descendido drásticamente. Hablamos de 62.526 casos en 2025, la mitad en comparación con 2023. Pero al contrario de lo que pensaba el canciller Merz, la ultraderecha cada vez es más fuerte. Al mismo tiempo, el gobierno, como por otra vía, se está esforzando por aumentar la inmigración laboral legal, digamos, ¿no? Y facilitar permisos de residencia a inmigrantes que trabajan. Ay, que hemos perdido a Carmen. Choyen, coge tú el testigo. Mira, te ha tocado. Venga. No, yo lo que digo es que he escuchado antes decir que Meloni decía que se quedaran en casa. Y yo me pregunto si que se queden en casa ellos implica también que sus recursos, los recursos de esos países también se tienen que quedar allí en sus casas. Porque nosotros estamos hablando constantemente de esos valores que supuestamente tiene Europa y que los tiene porque nos ha convencido de tenerlos, no porque los haya puesto realmente en práctica nunca. A día de hoy, estamos en 2026, Francia tiene el control del 50% de las reservas del dinero de 14 países africanos. Los tengo aquí, son Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Níger, Mali, Senegal, Togo, Camerún, República Centroafricana, Chad. Quiero decir, son países de los que viene gente. Bueno, pues es que Francia tiene el 50% de las reservas de su dinero porque legalmente les hizo firmar eso a cambio de ofrecerles la independencia, que no deja de ser otra cosa que un chantaje. Estamos hablando de que esos países tienen todos el franco como moneda oficial, cuando el franco ya no ni siquiera está en Francia, y esos francos se tienen que fabricar en Francia también por ley. Es decir, les estás quitando lo que tienen con lo que pueden crear un país en el que poder quedarse, y cuando ellos reaccionan saliendo de allí, se les criminaliza. Yo me estoy acordando mucho contigo, Joan, un segundo, de la conversación que tuvimos con Arantxa González Laya. Sí, el otro día, el viernes pasado. Sí. En el que ella apelaba a los valores fundacionales de la Unión Europea, que decía Estrella Galán, es que ¿dónde están? Y los estamos viendo pasar por delante de nuestras narices y aquí parece que nadie puede pararlo. Joan, dale, tenéis el micro abierto todos, ¿eh? Sí.
Muy bien. No, quería comentar simplemente que para von der Leyen y para su gente, para su grupo político, para Meloni principalmente, pues Europa acierta cuando frena, ¿no? Como se ha contado desde Bruselas. En cambio, para el Papa, como ha dicho aquí, pues Europa falla cuando se acostumbra. Meloni pide a Europa firmeza, la firmeza que está intentando conceder von der Leyen, y el Partido Popular, el Papa pide que no se entierre la dignidad en el mar, ¿no? Meloni reivindica a Europa para brindar fronteras, el Papa acaba de interpelar a Europa por consentir cementerios, ¿no? Carmen Viñas, ¿se ha resucitado? Sí, aquí estamos. Sí, sigue, que estás quedado ya a medias con lo de los cambios de leyes, bueno, para facilitar deportaciones. Alemania está endureciendo los permisos de residencia de inmigrantes que ya viven en el país, que trabajan o que estudian allí. O sea, estamos en esta ola, en esta deriva, ¿no? Efectivamente, os contaba que, en cierto modo, todas estas medidas han tenido éxito porque las entradas irregulares han descendido muchísimo. Eso es la mitad en comparación con 2023. Y bueno, al mismo tiempo el gobierno se está esforzando para aumentar la inmigración laboral legal y facilitar los permisos de residencia, aunque ha endurecido los requisitos para obtener la ciudadanía. Y luego nos encontramos con que muchos ciudadanos apoyan la inmigración laboral porque la economía claramente necesita trabajadores. Hubo un anuncio alemán que se hizo viral y se copió en España y en otros muchos países europeos, con los trabajadores de un hospital en unas escaleras y se iban marchando los extranjeros, seguro lo recordaréis. Sí. Se quedaban 2 en las escaleras y esa es la auténtica realidad en muchísimos centros de trabajo alemanes. Pero bueno, existe la preocupación de qué capacidad tiene el país para integrarlos, porque también supone una presión sobre los servicios sociales y sobre cómo se integran ellos o cómo perciben ellos que son acogidos. En los últimos años, por ejemplo, esto es un dato muy curioso, el porcentaje de inmigrantes y de refugiados que se sienten bienvenidos en Alemania ha descendido del 84% en 2017 al 65% con datos muy recientes. Ahí lo tienes. Y mucho me parece. Sí, ahí lo tienes. Claro, pero es que da la sensación, bueno, yo creo que podemos estar hasta de acuerdo en esto, ¿no? Que no se quiere a personas inmigrantes, se quiere trabajadores, que son cosas distintas. Es como lo que pasaba en el apartheid en Sudáfrica. En las ciudades, en las partes blancas de las ciudades, se permitía que hubiera personas negras durante el tiempo en el que podían hacer algo útil para la gente blanca. En el momento en que terminaba la hora del trabajo, tenían que salir de allí porque no querían ver personas, lo que querían eran trabajadores. Eso no es dar la bienvenida a la gente que viene. Déjame conectar, Choyen, perdona, Isaías, con el artículo que publicas hoy en el Plural, donde expresas relacionado con el Mundial de Fútbol, además. Dice, cuando la nacionalidad pesa más que el mérito, el mayor evento deportivo del planeta deja de parecer tan universal. Y el título del artículo, que ya es, alguien dirá, es provocador, es descriptivo, de los Juegos Olímpicos de Berlín al Mundial de Estados Unidos. Y cuentas una historia que yo creo que muchos oyentes recordarán, pero que está bien refrescar la memoria. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lleva tiempo diciendo cosas como que Somalia es un lugar, ahí no está en la lista de países que has citado, pero bueno, Somalia, que Somalia es un lugar sucio y asqueroso. Ha definido su comunidad en Minnesota como basura y ha repetido que el país africano es un agujero de mierda. Todo esto sin ningún rubor, ante las cámaras y a cara descubierta. Afirmó que no le gusta esa gente. Y hoy uno de ellos ha comprobado como las palabras de Trump no son solo eso. También se convierten en ley porque el árbitro al que han negado el acceso, árbitro del Mundial de Fútbol, al acceso al país es somalí. Del puchero en el que se mezcla el racismo con la porofobia, la xenofobia y la exaltación nacional, sacamos tazas de este caldo. Un profesional reputado, con todos sus papeles en regla y con un contrato con una de las empresas más poderosas del mundo, que es la FIFA, es considerado indigno de entrar en Estados Unidos a hacer su trabajo después de una humillación de 11 horas en inmigración. Y nadie hará nada, escribe el Choyen. Las costuras del discurso de la inmigración ilegal legal y ordenada no aguantan la realidad, porque se trata de simple prejuicio y discriminación por razón de origen. Omar Abdulkadir, que así se llama, no es una persona migrante, es un trabajador perfectamente documentado, que pretendía hacer aquello para lo que le han contratado. No podrá, porque sus méritos profesionales pesan menos que su nacionalidad. El occidente de las libertades y los derechos humanos queda retratado y concluye. Hace 90 años, los Juegos Olímpicos de Berlín, Hitler, para quien no se sitúe, tuvieron un espíritu olímpico dudoso. ¿Cuánta vocación de ser mundial tiene el Mundial de Fútbol de Estados Unidos en 2026? Pues que cada uno responda a lo que considere oportuno. Y nos está escuchando Carles, desde el comienzo de esta conversación nuestro periodista experto, súper experto en temas de migración, que es Nicolás Castellano, que está en Fuerteventura, donde, por cierto, llegó la primera patera a España en 1994. Nico, buenas tardes.
Hola Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí se abrió la ruta canaria en el 94. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no estás con el Papa o no sé, qué haces ahí? No soy tan divino. No, hombre, pero... Soy más terrenal. Sí. Y estoy en Fuerteventura porque he venido a una charla sobre periodismo con el director del diario.es, Ignacio Escolar. Pero bueno, es una oportunidad teniendo en cuenta que el Papa está a solo unos kilómetros y que estoy aquí delante de este Atlántico que tantas vidas se ha tragado. Has escuchado muchas voces estos últimos minutos. Aporta tu mirada, Nico. Bueno, yo creo que la historia nos juzgará por este acto de cinismo colectivo, ¿no? Somos una sociedad cínica, hipócrita, como el Papa ha destacado en su discurso en Arguineguín. Somos una sociedad que ha aceptado el marco de debate en el que hemos convertido a los que vienen al otro lado de la frontera en los otros, personas de segunda categoría, sin derechos. Somos plañideros virtuales o efervescentes que lloramos las muertes cuando de repente nos interpelan porque la vemos en directo y pasamos ese sufrimiento ajeno sobre los dedos de nuestras pantallas de manera rápida. El niño Aylar. Y todos estos discursos, Carla, lo que evidencian también es que incluso los derechos humanos que no le pertenecen a ninguna ideología ni a ningún partido son manoseados de todas las maneras, ¿no? No deja de ser llamativo que el presidente del gobierno español, que ya era presidente en el año 2020, cuando Arguineguín se convirtió en el muelle de la vergüenza, cuando tuvimos 2.600 personas como animales durmiendo en ese asfalto, niños incluidos. Por cierto, hoy en la misa, en esa ceremonia había solo 2.000 personas porque eran las que cabían en el muelle. Entonces había 2.600 durante meses en el suelo porque el gobierno español no fue capaz de articular una salida. Este mismo gobierno que está llevando a cabo una regularización que va a contracorriente de las políticas restrictivas a nivel internacional, el mismo gobierno que fue el protagonista de Ceuta 2020, la llegada de los niños, Melilla en el año, Arguineguín 2020, Ceuta 2021, Melilla en el 22, cuando aquellos sudaneses murieron asfixiados debajo de la bandera de España. En definitiva, la ideología de odio en la que se otroriza a los migrantes y a los refugiados en el planeta se ha apoderado de todos los estamentos y de todos los nichos de opinión, y eso influye con mayor o menor intensidad, ¿no? ¿no? Con mayor o menor intensidad, claro. Con mayor o menor intensidad, claro, porque es el mismo gobierno que regulariza y que está muy bien, que es normalizar la situación de cualquier ciudadano que está entre nosotros, pero ese mismo gobierno es incapaz de salir de los marcos de debate europeos tan conservadores que son un absoluto desastre, porque todo lo que ha enumerado Enrique es una absoluta regresión. Estamos regresando a la época de la Edad Media, a los muros, hace muchas décadas, ¿no? Es decir, aquellos que lleguen a trabajar el paternalismo, el utilitarismo serán bienvenidos, y a los que no les aplico el fango y los echo a países terceros. Así que está muy bien la visita del Papa, llama la atención, los fachas, los racistas profesionales se cortarán un poco porque el jefe está estos días por aquí, pero la realidad es que mañana, cuando se vaya el Papa y cuando vuelva a producirse cualquier pequeño incidente, recordemos Torre Pacheco o cualquier otro, pues esa maquinaria del odio se pondrá en marcha, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Nicolás? Que es que... Didi, Joan, dale, perdona. Yo quería decir simplemente, hilvanando con lo de Trump, con los somalíes y Somalia, que ahí hay un problema gravísimo. Por ejemplo, la señora Meloni, que tanto defiende el Papa después de las acusaciones de Trump, ¿no? Reivindica las raíces cristianas de Europa. León XIV, en cambio, las predica. Donde ella pone la nación y la ley por delante, el Papa pone la acogida y la dignidad. No es un choque entre fe y política, no, es una discrepancia profunda, profundísima, dentro propio del catolicismo europeo, ¿no? Sobre qué significa hoy ser cristiano. Ser cristiano por un lado, y frente a quien llama a la puerta desesperadamente cruzando el mar, si es que consigue cruzarlo, ¿no? Lo que pasa es que los valores que, lógicamente, el Papa los defiende desde un púlpito y desde su mirada de la fe, en el fondo nos está hablando de algo que es muy humano, en donde los ateos normales y los cristianos normales pueden encontrarse, que es el de la dignidad humana, ¿no? Y estamos observando que pues no estamos cumpliendo con ese deber, que es un deber humano, sencillamente humano. Cada uno lo vivirá y lo experimentará desde su fe o desde su ateísmo, pero es un derecho fundamental. Y claro, esto, decía Nicolás, esto nos devuelve a la Edad Media. Bueno, es que ni siquiera tanto, es que parecería que hemos vivido 10 siglos de normalidad, pero claro, estamos hablando de Estados Unidos, en donde pues estos seres humanos llegaban encadenados y como esclavos, eran animales que llegaban sencillamente para trabajar en los campos de algodón. Esto ha pasado hace muy poco tiempo, es que hasta los años 60 estaban segregados.
en los transportes públicos, en la vida civil, ¿no? Entonces hemos vivido muy aquí en España también, tiempo. Aquí también, por supuesto. En los años 60 también. Por supuesto, ¿no? Entonces, claro, estamos volviendo no a la Edad Media, estamos volviendo a antes de ayer y no hemos sabido hacer lo fundamental, que es que cuando analizamos el fenómeno mirando el rostro o los cadáveres de los que intentan llegar a nuestro país, no estamos mirando el origen de qué les hace venir aquí. Y aquí hay que recordar que en los años 70 se firmó en Naciones Unidas el compromiso de todos los países desarrollados de aportar un 0,7% a la ayuda al desarrollo. En 3 años tenía que cumplirse eso. Han pasado 50 y no se ha llegado. Es que el derecho a emigrar de un ser humano es un derecho libre, aunque no le pase nada en su país, sencillamente porque quiera mejorar. Pero claro, los que huyen de las guerras, los que huyen de regímenes dictatoriales, de la hambruna, pues hay que acogerlos. Y aquí no es que haya ciudadanos de segunda, entre esos de segunda hay también clases. Aquí han llegado 250.000 ucranianos que están acogidos porque huían de la guerra, como huyen los africanos. Y aquí hay 700.000 venezolanos que huían de un régimen dictatorial. Y África tiene muchos países que tienen esos regímenes, ¿no? ¿Por qué a unos los acogemos con naturalidad y a otros estamos buscando la forma de expulsarlos, de no dejarlos entrar? Es que nos tenemos que mirar a nosotros, ¿no? Pues yo no tengo la respuesta, pero sí tengo intuición, ¿no? Y creo que lo que has dicho al principio tiene mucho que ver con esto. Dices que los trataban como animales. No es tratarles como animales, es verles como animales. Cuando tú hablas de la humanidad, de que es algo de seres humanos, si tú has conseguido a lo largo de muchos años, pues, con la literatura, con la política, con un montón la propia religión muchas veces, ¿no? Convertir a ese otro que decía Nico en algo que es un poquito menos que persona, no puedes tener la empatía que tienes hacia otro que sí lo es. Entonces la respuesta por qué los ucranianos sí y por qué algunos africanos no, está ahí, en que sin querer la mayoría de la gente en Europa los ve como algo de los nuestros. Que está un poquito, eso es, ¿no? Entonces, yo creo que el problema tiene que ver con eso, porque al final lo que estamos hablando, que está ocurriendo ahora en los parlamentos europeos, en principio se supone que es la voluntad popular. Sí. Se les ha votado. Eso es. Se les ha votado y nos representan. Europa es eso. Se les ha votado y nos representan. No es algo ajeno a nosotros, claro. ni mucho menos. Nico, espera un segundo, que quiero completar el retrato con 2 fotografías de 2 lugares que no pertenecen a la Unión Europea, pero que son Europa. Los disturbios por segunda noche consecutiva en Belfast, a partir de la agresión ocurrida el lunes, agresión cometida por un hombre de origen sudanés que agredió con un cuchillo a un vecino de la ciudad. Bueno, ha motivado, el corresponsal Lucas Famo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha motivado un follón de AUPA. Anoche hubo enfrentamientos entre la policía, porque el objetivo de los manifestantes, de los manifestantes, era, entre comillas o sin comillas, liberar esos lugares de determinado tipo de inmigrantes, ¿no? Sí, estos últimos 2 días hemos visto unas imágenes que empiezan a ser ya habituales aquí en el Reino Unido, ¿no? No son solo las protestas violentas que hemos visto en Belfast, sino que viene de mucho más atrás, ¿no? Todos recordaréis también los disturbios que fueron mucho mayores que en esta ocasión, que hubo en el verano de 2024, después del asesinato de 3 niñas en Southport, y otros episodios que se han vivido desde entonces, prácticamente todos con el mismo detonante, ¿no? Un inmigrante, un solicitante de asilo que comete un delito grave, en la mayoría de los casos contra un ciudadano británico. En el caso de Belfast, como sabéis, como comentabas, Carla, todo estalló a partir de ese intento de asesinato de un hombre a manos de un solicitante de asilo de origen sudanés, y en las horas siguientes lo que hemos visto han sido grupos de personas que han atacado comercios regentados por inmigrantes e incluso viviendas con familias dentro, ¿no? Hay que decir, y creo que eso también es importante, que estos actos no representan a la gran mayoría de la sociedad británica, ¿no? Han sido, en este caso, unos cientos de personas las que han participado en los disturbios de Belfast, que es una ciudad de más de 700.000 habitantes si contamos el área metropolitana, ¿no? Así que, en proporción, la cantidad de personas que optan por la vía de la violencia claro. es pequeña, ¿no? Pero sí que es verdad que la gran mayoría de la gente
bueno, no la gran mayoría está en contra de este tipo de acciones, pero hay una parte importante también de la sociedad británica que está pues cada vez más decepcionada, ¿no?, con cómo los gobiernos han gestionado el tema de la inmigración y de las solicitudes de asilo, ¿no? En 2025 el Estado destinó 2.400 millones de euros a alojamientos temporales para solicitantes de asilo, en gran parte debido a la lentitud con la que se tramitan las solicitudes durante muchos años y a las listas de espera que ha habido, y eso ha generado pues mucho descontento, ¿no?, en un sector de la población que está cada vez más empobrecido, que ve cómo los servicios públicos están cada vez peor y que tiene cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? Y es ahí donde personajes como Nigel Farage pues buscan sus votos. Crecen constantemente. ¿Y este domingo en Suiza qué va a pasar, Marta? Este domingo pues van a votar en referéndum cuántas personas deben vivir en el país. Números clausus. Sí, hay un partido, una iniciativa del Partido Popular Suizo, que es de tendencia populista de ultraderecha, que busca que la población residente en Suiza no supere los 10 millones a partir del 2050. Ahora son 9.100.000 más o menos. Claro, la iniciativa tiene un trasfondo xenófobo y nacionalista muy claro, pero el tema es que están usando además argumentos no tan ideológicos para convencer a personas que en principio no votarían nunca por ellos. Por ejemplo, usan el tema ecológico, ¿no? Dicen que hay que acotar el número de habitantes para proteger el ecosistema en Suiza. Luego el tema de los servicios públicos también, como decía Lucas, ¿no? Las viviendas, los alquileres están disparados, los trenes, las autopistas saturados. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Las últimas encuestas dicen que va a ganar el no, pero por una diferencia muy justa. Ya veremos. Bueno, creo que el retrato está bastante completo. Nico, cierras tú. Venga, va, desde Fuerteventura. Con esta mesa, con el Chollín, con Marta, con Isaías, con todo, me dan ganas de decir muchas cosas, pero solo, ¿en qué momento empieza la frontera? Aquí en el mar, donde está el Papa hoy viendo los restos de la muerte, en las valles de Ceuta y Melilla, en las fronteras mentales, en los números falsos. Recordemos, en lo que va de año han llegado a España apenas 10.200 personas en barca. Es mucho menos de lo que cabe en el Santiago Bernabéu, donde el Papa hizo esa performance el otro día. Y luego también la frontera mental. ¿Cuántas generaciones tienen que pasar para que te miren como a otro? Y aquí recuerdo unas palabras del Chollín y de otra gente, hasta qué punto les estamos haciendo sentir fuera de nuestro grupo. Y creo que ese problema es muy anterior a las redes sociales. El odio, el racismo, el desconocimiento viene de muy atrás. Y no hay otra salvación que la educación y volver a poner de moda la verdad. Si no, estamos perdidos. Yo me hago una pregunta después de la que te dices tú, y es no cuándo empezaron las fronteras, sino cuándo va a terminar las fronteras. Porque, quiero decir, es muy fácil imaginar un mundo distópico en que la prioridad nacional se convierta en un momento dado en prioridad autonómica, prioridad municipal, en prioridad en los barrios. Esto no es muy difícil que tenga freno, ¿no? Entonces, o lo frenamos ahora e intentamos resolverlo ahora, o si no, esto solamente puede ir a peor. Y el derecho internacional y humanitario, ¿hasta qué punto lo vamos a liquidar? Porque estamos en un mundo sin derechos o donde los pasamos por encima completamente. Y no hemos hablado del argumento económico, cosa que celebro, porque es muy importante y aparece en todas las conversaciones, pero en esta que hemos tenido no ha sido necesario. Nicolás Castellanos, Joan Solés, Carmen Viñas, Lucas Font, no me deja nadie, ¿no? Enrique. Y Enrique García Pozo. Oye, gracias a todos, de verdad, y hoy tocaba, yo quiero hablar de esto. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.